Hola, bienvenidos de nuevo al canal en, en un nuevo vídeo. En este caso, en el vídeo de hoy, tengo pensado daros unos ciertos consejos a las personas que tenéis pues ansiedad o fobia social para poder intentar cambiar vuestros pensamientos y ser más capaces de afrontar esas situaciones que os dan, que os crean ansiedad, os producen miedo. Son unas pequeñas tácticas o estratagemas que sobre todo he ido ganando a lo largo de este último tiempo que no he hecho vídeos. Como bien sabéis, ha habido una cierta temporada en la que apenas he ido grabando vídeos. Bien sabéis, los que lleváis aquí ya bastante tiempo, que hace quizás un par de años más o menos, o algo menos, mi constancia a la hora de poner vídeos era mucho mayor que la de ahora. Solía poner un vídeo cada día o cada 2 días. Desde hace quizás un año más o menos que esa tendencia la bajé muchísimo. Hubo una mezcla de desmotivación, no sé, quizás que no estaba en un momento perfecto, tenía que encontrarme a mí mismo y pensar más en mí y no pude estar al 100%. Y durante este tiempo hay unos ciertos estratagemas o tácticas que fui capaz de ir ganando por mí mismo. En ningún caso fueron tácticas que me dijeron terapeutas o personas que me recomendaron intentar pues cambiar esas creencias que tiene uno mismo, creencias erróneas, sino que fui yo mismo el que fue capaz de detectarlas y poco a poco fui cambiándolas, pero no fueron de un día para otro. Fueron tácticas que tuve que ir repitiéndome a mí mismo de a poco, que al principio aún así seguían sin funcionar, hasta que al final uno se acostumbra, es capaz de cambiar esas creencias erróneas que uno tiene y poco a poco irlas destruyendo e ir construyendo esas nuevas creencias que sí que son las de verdad, ¿no? Como digo, uno cuando quiere echar abajo una casa no es de un día para otro, ¿no? Lleva su tiempo. Tienes que ir primeramente destruyéndola de a poco. Y sí, como digo, son creencias son tácticas que yo fui capaz de adaptar por mí mismo, no nadie me las dijo. Al final, de manera muy cierta, los que mejor nos conocemos somos nosotros mismos, y los que mejor podemos crear tácticas para poder vencer esas creencias erróneas somos uno mismo. Porque una persona de fuera, por mucho que sea un terapeuta, claro que te puede dar, te puede ayudar a detectar esas creencias erróneas y facilitarte pues el cambiarlas, ¿no? Por otros pensamientos, pero al final el terapeuta es lo que es, te ayuda, ¿no? Es decir, te ayuda a detectar esas creencias que no son correctas y te intenta ayudar, ¿no? O te intenta pues dar consejos de por qué idea podrías cambiarla, ¿no? Pero la idea que tú quieres sustituir por la errónea la tienes que decidir tú, porque eres el que realmente vas a llevar a cabo
ese cambio, ¿no? Y tiene que ser una idea que tú realmente estés convencido de que es cierta. Pues bueno, han sido, como digo, pensamientos que todavía hoy en día tengo que todavía acabar de perfeccionarlas y acabar de convencerme de ellas. Podríamos decir que igual pues tengo la casa medio construida, ¿sabéis? Todavía me falta terminar y acabar de autoconvencerme de esas creencias erróneas que tenía, ¿vale? Poder acabar de sustituirlas realmente por esas ideas que son de verdad. Y hay muchas otras creencias erróneas que todavía tengo que, no las he destruido, ¿no? Todavía tengo que irlas destruyendo. Los terapeutas lo llaman, creo que, pensamiento cognitivo, ¿vale? Y yo nunca fui muy fan, ¿no? Del tema de todo el tratamiento cognitivo, cambiar ideas que uno tiene erróneas por unas de verdad. Nunca fui muy fan, siempre pensé que al final eso era más un manual de libro, que la realidad no era ni mucho menos parecida, pero estaba muy equivocado porque yo siempre pensé que todo se basaba en afrontar las situaciones y ya está. Nada de leerte libros, teoría, cambiar pensamientos. Y no, y al final es una cosa que estaba equivocado. No equivocado del todo, sino medio equivocado. Al final todo va de la mano. Obviamente es necesario ser capaz de afrontar las situaciones y, y ser capaz de aplicar todo ese trabajo que hace uno personal en casa, ¿no? De cambiar esos pensamientos y todo. Es necesario poder aplicarlo en tu día a día y afrontar esas situaciones que te producen ansiedad, porque si no, por mucho que intentes tú cambiar tus ideas, si no acabas de aplicar eso a la práctica, no te va a servir de nada ese cambio que estás haciendo, porque al final los cambios, o sea, ¿qué es lo que a ti te hace de verdad decirte a ti, vale, ese cambio que he hecho de ideas erróneas por unas que de verdad creo que no son erróneas, convencerme al 100% de que ese cambio es real, de que ese cambio es verdadero? Pues llevar a cabo esa situación que te da miedo. Un ejemplo, si a ti te da miedo, no sé, me lo invento, ir a comprar el pan porque crees que la panadera se va a reír de ti, y tú en tu casa haces ese cambio de pensamiento, ¿no? Dices, vale, no, la panadera no se va a reír porque es una persona adulta, no estamos en el colegio cuando éramos pequeños, que uno se reían de otros. Es una persona adulta, viene a hacer su trabajo, obviamente no quiere perder su trabajo, no se va a jugar el puesto por reírse de un cliente. No sé. Si un día se rió de mí o pensé que se reía de mí, seguramente no era por eso, sino que era porque algo le hizo gracia, que estaba pasando en ese momento, o se acordó de algo en ese momento que le vino a la cabeza y parece que se riera de mí, pero realmente estaba riéndose de lo que estaba pensando en su cabeza, del anterior cliente que le había comentado algo. O sea, pueden ser miles de cosas, ¿no? Entonces tú, cuando estás produciendo ese cambio, si tú lo haces en tu casa, pero luego el día de mañana no te vas a la panadería y afrontas esa situación, y al afrontarla ves que realmente no se ha reído de ti, y que lo que pasó aquel día no fue por tu culpa, o no es que se riera de ti, y que hoy mismo lo has podido comprobar y has sido simpática contigo y todo,
Pues si tú no llevas a hacer eso, pues tu proceso de cambio no va a ser total, va a ser a medias, porque no, no acabarás al 100% de autoconvencerte de que de que no se va a reír de ti, porque no lo has acabado de ver. O sea, es como si a ti te cuentan, te pueden contar, no sé, ¿cómo te lo digo? Te pueden contar, por ejemplo, que hay vehículos que vuelan, pero tú hasta que no eres capaz de ver un avión por ti mismo, no vas a estar... Siempre vas a tener la duda, ¿no? De si es correcto o no, de si de verdad es así o no. Entonces es necesario llevar a cabo esa exposición, ¿no? A lo que te produce miedo, pero al mismo tiempo, y lo puedo decir yo porque yo, por ejemplo, empecé quizás la casa por el tejado, mi proceso de cambio se produjo, en vez de intentar cambiar mis ideas, siempre se produjo al revés, que fue a exponerme a las situaciones que me producen miedo, pero sin cambiar mi mentalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, pues que yo, es verdad que... bueno, lo que pasaba realmente era que era muy volátil, ¿vale? A la hora de mis pensamientos, de mi estado de ánimo. Ejemplos, pues cuando empecé a trabajar en un colegio la primera vez, yo recuerdo que tenía muchísimo miedo, porque realmente yo fui al colegio pensando, se van a reír de mí, todo el mundo me va a mirar, van a detectar mi inseguridad, y si me desmayo, y si nada más llegar uno de repente me pone un apodo y el resto se ríe, y si alguien, un niño de la clase me vacila, no soy capaz de responder y de repente ya pierdo el control de la clase y todos ya empiezan a reírse de mí. Miles de cosas, ¿vale? Y yo iba con ese pensamiento. Entonces, yo recuerdo que luego llegabas y no pasaba eso, ¿no? Es decir, todo el mundo estaba en silencio, claro, no te conocen. Al final los niños no te conocen, entonces no... Por mucho que de verdad les gustaría hacerse con el control de la clase, ellos hasta que no conocen la persona que tienen enfrente, no se van a jugar un posible castigo o... no sé, ¿sabéis? O sea, es como... El respeto lo tiene uno medio ganado. Cuando tú no conoces a alguien, hay un respeto de por medio que hasta los niños te dan porque no te conocen. Al final, si no saben cómo eres, no saben, no se van a arriesgar hasta que pasan 3, 4 clases, van viendo cómo te comportas, van viendo cómo eres capaz de gestionar pequeñas situaciones que se dan, que ven que no eres capaz de controlarlas, entonces ya ese respeto se va cayendo, ¿no? Poco a poco. O al contrario, si ven que gestionas muy bien esas situaciones, que de repente a ese niño que ha dicho una palabra que no debía, lo cortas muy rápido, lo pones en su sitio, pues ese respeto todavía puede incluso crecer más, ¿no? Del que tienes inicialmente. Pues, bueno, pues yo recuerdo que cuando entré, todo el mundo estaba en silencio, me quedé bastante cortado, porque de repente no esperaba eso, pero al mismo tiempo eso me produjo más miedo un poco, porque era como, wow, todo el mundo en silencio y mirándome, vale, ahora sí que todo el mundo está observándome un posible error que cometa. Y recuerdo que, eso me producía no sé, muchos nervios. Intenté, es que no recuerdo bien, pero intenté como no meterme tanta presión. Entonces lo que empecé a hacer es, bueno, ¿por qué no os presentáis? Y intenté como pasar esa presión a ellos, ¿sabes? De que ellos hablaran también un poco para no sentir que todas las miradas eran hacia mí. A partir de ahí intenté caerles bien, es decir, hacer alguna, no sé, una bromilla. Intenté ponerles un cajú nada más empezar la primera clase,
uno dijo, recuerdo, ya me caes bien, no sé qué, tal. Y yo ahí hasta me puse contento. Y no, al final cuando un alumno, eso ya lo vas ganando con el tiempo, te empieza a decir, ya me caes bien o tal, ahí también tienes que saber cortarlos, tanto para lo bueno como para lo malo, porque si no te cogen muchísima confianza y precisamente también acaba pasando lo mismo, que es que se hacen con el control de la clase y todo. Bueno, pues yo esa clase salí súper bien. Claro, no me había dado cuenta de esto que os comento, de esto último, ¿no? Que quizás me había mostrado demasiado, no sé, había cedido mucho terreno hacia ellos, ¿no? Y en las siguientes clases recuerdo que llegaba, no era capaz no era capaz de controlar la clase, no paran de gritar, por mucho que yo chillaba, seguían gritando y hablando. Me sentí totalmente ignorado, sin ninguna autoridad. Me sentí ganas de llorar muchas veces al salir. Entonces, y decía, pero si estoy afrontando la situación. Sí, pero al final, como os digo, mi estado de ánimo era súper volátil. O sea, y luego al día siguiente de repente decía, vale, no puedo dejar que esto pase, tengo que intentar controlar la clase, ¿vale? Y intentaba el día siguiente ser mucho más duro. Medio funcionaba por medio, ¿sabéis? Entonces ya mi estado de ánimo mejoraba, pero luego el día siguiente era muy volátil, ¿vale? Mis pensamientos dependían mucho de lo que hacían ellos, ¿sabéis? No sé. Mis pensamientos no eran los correctos, el cambio no lo había hecho personal, lo había hecho más como hacia los otros, ¿sabéis? O sea, y eso que me estaba exponiendo, ¿no? Y no sabía bien el porqué. Bueno, con el tiempo he ido entendiendo que inicialmente tenéis que cambiar esas creencias, esos pensamientos. Es decir, inicialmente tenéis que hacer un cambio personal, un tratamiento pues, cognitivo, si queréis, conductual, ¿no? Cambio de creencias, de pensamientos, y a partir de ahí sí que os tenéis que exponer a esas situaciones que os dan miedo, ¿no? Pero considero que la manera en que lo hice no fue la correcta. Dicho esto, pues hay que decir, ¿no? Hice la parte más difícil, que la de exponerse, pero no de la manera que tenía que haberlo hecho. Entonces, actualmente, como digo, desde en este último año hay ciertas creencias que no tenía yo bien, bueno, que eran erróneas, y las fui cambiando y sustituyendo por otras nuevas. Como os digo, os voy a decir las de este último año, ¿no? Que hay algunas que considero que son bastante útiles y he ido adquiriendo. Entonces, cambio cambio el móvil de mano, que hace un frío aquí y se me estaba congelando la mano. Vale, una de las creencias es que me ha ayudado muchísimo, y no sabéis cuánto. Ha sido la de... Siempre tenía miedo de entrar en un aula, ¿no? Un miedo enorme. De tener ahí 30 alumnos, 25 alumnos mirándote y, y tienes que ser tú prácticamente pues el líder de la manada, ¿no? Tienes que hacerte respetar y precisamente muchas veces en esa manada hay líderes también, ¿no? Entonces como que tú tienes que quitarles ese poder y hacértelo tú, ¿no? De alguna forma. Y siempre tenía mucho miedo, ¿no? A enfrentarme a eso, a ese... era como... Por mucho tiempo esa fue la situación que más miedo me podía producir imaginable, ¿vale? Bueno, pues lo que fui haciendo, la creencia que fui cambiando es decirme a mí mismo, me hacía la siguiente pregunta siempre, era, vale, ¿qué es lo peor que puede pasar, Adri, ¿no? A la hora de enfrentarte a una clase de 30 alumnos o 25, los que hayan, ¿no? Y
Y yo me respondía de la siguiente manera, y pensaba y decía, vale, lo peor que puede pasar es que esos alumnos se rían de mí, se hagan con el control de la clase, me pongan apodos, me empiecen a hacer bromas pesadas, se rían de mí, no sé. Podrían ser muchas cosas, ¿no? De ese tipo. Y entonces yo me respondía de la siguiente manera, vale, ¿y tú qué harías ante esa situación, no? Porque a partir de ahí, vale, eso tú no lo puedes controlar, ¿no? El que se rían de ti es algo que sale de ellos. Bueno, no lo puedes controlar quizás. Para alguien inexperto, ¿no? Quizás no lo puede controlar del todo, ¿no? Sí que se podría medio controlar, ¿no? No al total, ¿no? Pero depende de tú cómo te muestras, ¿no? La reacción de ellos es de una manera u otra. Bueno, aunque hay ciertos alumnos que es verdad que ya de primeras no sabes cómo van a reaccionar. Pero bueno, vamos a decir que la reacción de ellos, ¿no? El cómo ellos, la posible burla, el posible falta de respeto que te muestren, el reírse de ti, vamos a decir que eso no es algo que tú puedes controlar, porque proviene de ellos, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿y tú qué harías, Adrián, ante esta situación? Y yo me decía de la siguiente manera, vale, pues lo que yo haría sería en ese momento intentar marcar ese respeto, ¿no? O sea, no dejar que se rían de mí, no dejar que me falten el respeto, no dejar que se hagan con el control de la clase. Porque si hay una cosa que no sé por qué y tiene que venir por el trauma de cuando era pequeño, es que para mí es muy importante el respeto, que me respeten, ¿no? Por eso muchas veces he huido, ¿no? O a veces huyo actualmente de ciertas situaciones por el miedo a que no me respeten, a que se rían de mí, porque al final pues entiendo que viene de un trauma de cuando era pequeño, de lo que el bullying que sufrí, del acoso escolar, y uno tiene miedo de que le acabe pasando lo mismo, ¿no? Por mucho que los traumas son así, ¿no? Se quedan ahí dentro y es difícil a veces sacarlos. Y por eso yo pocas cosas no tolero, ¿no? Pero una de esas es esa, que me falten el respeto. Es algo que si me falta el respeto y no soy capaz de cortarlo, luego me castigo muchísimo, me siento fatal. Es algo que luego me mata por dentro, ¿no? Y entonces yo como que no quiero dejar pasar eso, ¿no? O sea, si me falta el respeto siento que tengo que reaccionar sí o sí. Y entonces yo me preguntaba eso, ¿no? Me decía, ¿y tú qué harías? Y yo decía, vale, pues no dejar que me falten el respeto, marcar límites, castigarlos, la medida que haya que tomar, pero tomarla, ¿no? Pero ante ningún concepto dejarlo. Y si tengo que bajarme muchos niveles, incluso en algún momento estallar, y se me va la boca y falto el respeto también yo, no, es mejor no llegar a ese punto. Pero si tuviera que hacerlo para evitar que me falte el respeto mucho, lo haría, ¿no? Es decir, bajo ningún concepto dejaría que me faltara el respeto, ¿no? Y tomaría las medidas que tendría que tomar. O sea, es como que el instinto de supervivencia, ¿no? Saltaría ahí. Y entonces yo me volví a hacer la pregunta, vale, y en ese caso, ¿qué pasaría? ¿Tú qué crees que pasaría, no? Y me decía, vale, pues ante esa posible reacción mía, pueden pasar dos cosas. Una, que ya se acabaría el problema, ¿no? Te respetarían, se callarían, y por lo menos en ese momento, ¿no? Ya no sé si el día siguiente o no, pero en teoría pues ahí se acabaría el problema. O dos, que sería la peor situación otra vez, ¿no? Intento ponerme en la peor situación, pues que ellos elevan el nivel todavía más, se enfrentan a ti, siguen con las burlas, no lo sé, ¿no? Pierdes el control y aún así, aún tú habiéndote, aún
aún habiéndote intentado hacerte respetar, todavía siguen igual y te falta el respeto, se ríen y demás. Entonces, entonces yo decía, vale, pues en ese caso yo seguiría intentando marcar los límites, o si tengo que no dejar de hacer clases, no lo haría, castigaría a toda la clase, les pondría un examen, no sé, intentaría siguiéndome haciendo respetar, ¿vale? Obviamente, yo intentaba siempre ponerme en lo peor, ¿no? Y era, vale, pues entonces entiendo que llegaría a un punto que hasta dirección se enteraría, porque yo, teóricamente, claro, a ese punto ya tendría que hablar con dirección, decirle, esto es incontrolable, tenemos que poner medidas en esta clase porque ya es una continua falta de respeto de ellos hacia mí. Entonces ahí ya, cuando ya actúa la dirección, una de dos, pasaría, dirección intervendría, les castigaría, expulsaría a los alumnos que tuviera que expulsar, no lo sé, lo cual ahí se acabaría el tema. O dos, dirección dice, hostia, mejor echamos a este profesor, o sea, a mí, porque claro, son todos los alumnos contra él, sale mejor, más rápido quitarlo a él que quitar al resto de alumnos, ¿no? Que expulsar a muchos alumnos. Y luego, pues, los padres intervengan. Pues. Y entonces yo, en ese punto, yo decía, vale, pues entonces, esas dos posibles situaciones que se puedan dar, las dos ya me benefician. Una, porque si dirección interviene, empieza a expulsar a los alumnos, interviene, castiga y tal, ahí se acaba todo. Y si pasa la siguiente situación, que teóricamente me perjudica, he perdido mi trabajo, me han echado y tal, también se acaba. ¿Por qué? Porque el problema se acaba también. Tú ya no estás, ¿vale? Has perdido tu trabajo, sí, pero teóricamente hasta a ti te beneficia porque tú es una situación que a ti te producía ansiedad, miedo, etc. Y ya has acabado, ya no estás ahí. Y no porque tú hayas abandonado, es decir, tú no te puedes echar la culpa de has perdido tu trabajo, ha sido por tu culpa. No, tú has actuado como tenías que actuar en todo momento. Te has hecho respetar, has actuado bajo tus convicciones y no ha estado en tu mano la acción que ha tomado dirección, o sea, la respuesta que ha decidido tomar el instituto, ¿no? Entonces ya en ese punto decía, vale, pues ahí ya habré ganado de todas, es decir, al final de todo no podía perder, ¿no? Y os creáis o no, me ayudó muchísimo, o sea, yo hoy en día entro en clase y voy con esa mentalidad, es decir, obviamente que hay siempre hay un miedo que está ahí, que es innato, ¿vale? Y es algo que siempre va a estar, eso hay que aceptarlo, lo dije. El miedo es algo que nos hace humanos, o sea, somos animales con situaciones que no es incontrolables, siempre vamos a tener un cierto miedo, pero yo actualmente entro en el aula y entro normal, tal como estoy paseando ahora por aquí, prácticamente estoy igual, ¿sabéis? Os lo prometo. Por ejemplo, entro en el aula, yo que sé, esta última semana. Entro en el aula, están en el pasillo, dejo mis cosas, están tranquilos. Digo, vale, todo el que no esté del paso, todo el que no entre en el aula, en los siguientes 5 minutos le pongo una incidencia, ¿vale? Y empezamos bien ya esta semana. Entonces van entrando todos, se sientan, tal, van hablando. Entonces yo hablo. Bueno, ¿nos callamos o qué? Y mirándolos a los ojos, súper seguro. Marcando muchísimo el límite y marcando mucho el respeto, ¿sabéis? ¿Y cómo muestro esa seguridad? ¿De dónde me proviene esa seguridad al hablar, al mirarlos? Es que... Y no evito la situación. Es decir, por ejemplo, si yo estoy explicando, de repente veo a un alumno que se levanta, ¿vale?
Anteriormente me hubiera pasado de, vale, sigue explicando, no te pares, porque es una situación que no puedo controlar, no sé qué hacer, si ahora le digo que se siente, me responde mal y de repente se me descontrola todo, no, y si yo estoy, si sigo explicando, lo tengo todo controlado, yo ya me la he preparado la clase, pero esta situación no la había podido controlar, que se levantara el alumno y de repente hay cosas que no me he preparado, podrían salir que él me contesta, ¿no? ¿Sabéis? Pues no, o sea, simplemente se levanta, dejo de hablar, lo miro en silencio y él ni me mira. En un momento se da cuenta que todo el mundo está en silencio, me mira y yo le digo, Leo, ¿qué haces levantado? Y él, es que tengo que dejar esta cosa. Y yo, ¿alguien te ha dado permiso? No me responde y yo sigo mirándolo. ¿Sabes? Y es en plan de, o te sientas o te lo digo de otra manera. ¿Qué te parece? Pues aquí no vamos a seguir hasta que hagas el favor de sentarte. O sea, y tan natural, ¿sabéis? Es como... Y todo de verdad lo proviene de ese pensamiento que he sido capaz de irme, de esa creencia que he ido modificando. Y es tan natural como eso, como decir, ¿qué es lo peor que podría pasar? Pues como al final de todo, como lo dije, lo final, lo peor de lo peor de lo peor sería eso, que dirección intervenga eh, y lo peor sería que me echaran del trabajo, pero es que en ese caso, ¿qué culpa tendría yo? O sea, realmente yo habría actuado en todo momento bien. O sea, me habrían echado, bueno, pues la situación se ha terminado, ya está. Todo eso esta situación fea que se estaba viviendo en la clase, pues ya no la vivo, porque me han decidido echar, pues han decidido ir a por la solución fácil. Entonces, es un tipo de creencia que de verdad que me ha funcionado súper bien, ¿no? Otro tipo de situación de creencia que todavía no la tengo del todo construida, pero que poco a poco la estoy intentando modificar, es el hecho eh, de que siempre tenía el miedo a que tengo que hablar. Tengo que hablar porque si no hablo, ya sea que estemos tomando algo todo el mundo, estemos en una reunión, si no hablo van a pensar que soy un bicho raro, soy una persona muda, que no habla. Siempre asociaba yo y creo que no de manera equivocada, cuando una persona no habla, ¿vale? No se expresa, por mucho que estemos hablando de adultos, en cierta forma, eh, estás perdiendo el respeto tuyo que tienes, ¿no? Porque si una persona no habla, no expresa sus opiniones, el resto de la gente no va a contar contigo, es decir, o no te va a hacer partícipe de las cosas. ¿Por qué? Porque sabe que no vas a hablar, que no vas a intervenir. Entonces, ¿eso cómo se traduce? Pues como digo, cuando están hablando de un tema, nadie te va a mirar. Es decir, por ejemplo, imaginaos que son 5 personas y tú estás entre las 5, todos esos 4 van interviniendo, hablando del tema que estén hablando, con una cerveza o lo que sea, y tú no hablas. El que esté hablando va a estar mirando a los 4 mientras habla, y a los 3, perdona, y a ti no te va a mirar. ¿Por qué? Porque no busca ninguna reacción en ti, porque tú no vas a intervenir, no vas a hablar, siempre estás mudo, callado. Y me ha pasado, lo puedo decir, y varias veces. Y es una situación incómoda y fea. Te sientes como alguien inferior, alguien que no respetan, alguien que... Y es algo indirecto, al final es normal, pues ¿para qué te van a mirar si tú no vas a... Cuando tú miras a alguien es porque buscas su expresión, su reacción. Entonces, o de repente, cuando de repente vayan a decir tomar algo la próxima vez, quizás no te hacen partícipe de ello. ¿Por qué? Porque no por nada, porque se les ha olvidado, simplemente porque como tú no intervienes, no participas, ni se han acordado de tu presencia, ¿sabes? O sea, son pequeñas cosas, ¿no? Que es así, ¿no? Y yo siempre asociaba eso, ¿no? Y entonces el tema de no hablar con perder el respeto, ¿no? Que me faltaba
perder el respeto, que no me respetaran, ¿no? Y entonces siempre como que me obligaba, me forzaba a hablar. Decía, vale, tengo que hablar, tengo que intentar, tanto en las reuniones como digo, para ir si van a tomar un café, como a la hora del patio, a lo mejor 4 o 5 profesores en círculo, empiezan a hablar. Y yo intentaba quedarme fuera, ¿no? O si me intentaba obligarme a estar en ese grupo, lo pasaba muy mal, porque una voz interior mía decía, tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que hablar. Y porque si no, no te van a respetar, si no, no. Y esa autopresión que me ponía todavía era peor. ¿Por qué? Porque entraba en un ciclo vicioso donde me decía, tienes que hablar. Pero mi ansiedad decía, no, no puedo, no puedo. Y mi voz interior decía, pues Adri, si no puedes, si no eres capaz, va a ser peor, te van a faltar, vas a perder el respeto. Y empezaba todavía a ser menos capaz de hablar, ¿sabéis? Era una cosa muy difícil de controlar, ¿no? Y poco a poco he ido modificando eso. Quizás os diría que ha sido más difícil. Por eso todavía estoy medio construyendo esa creencia, ¿no? Cambiándola aún. No la he construido del todo, ¿no? Como la anterior que os he dicho, que está prácticamente acabada o por acabar. Esta segunda creencia que me pasa más, la he ido cambiando, la estoy intentando cambiar por el hecho de no estoy obligado a hablar, ¿sabes? O sea, no tengo por qué hablar. Entonces yo me decía, vale, y si no te hablan, si no hablas, ¿vale? ¿Qué es lo peor que podría pasar, no? Y yo me decía, bueno, pues lo peor que podría pasar es lo que digo yo. Primero, que no te inviten a tomar algo y tal. Y bueno, pues eso al final en cierta forma me beneficia, porque precisamente lo que me da miedo es estar en contacto con gente, relacionarme. Pues bueno, y además que no sería algo que yo pueda controlar, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a comerme la cabeza con algo que no he podido yo hacer nada al final? Si alguien toma una decisión, por ejemplo, de no querer volver a invitarte a tomar algo, es una decisión que viene de ellos, no de ti. Entonces tú tampoco te puedes castigar, ¿no? Pues bueno, ahí se acaba el tema, se acaba el debate, no podías hacer nada tú. Y la otra sería, pues, que de repente, pues, yo qué sé, que debido a que tú no has hablado y que en cierta forma como que te han ido perdiendo el respeto la gente, alguien te haga una contestación que no debe, ¿no? A mí me ha pasado en otros trabajos de volverme mudo, no hablar prácticamente por ese miedo, ¿no? Y estar siempre callado en la reunión, tal. Y una profesora que normalmente era una profesora que era muy simpática con todos, y a mí algún día alzarme la voz, ¿sabéis? Porque cuando le dije, pero no entiendo lo que quieres decir, tal. Y entonces ella alzarme la voz o decir, algún día recuerdo una reunión que estuvimos hablando. Ella estuvo hablando muchísimo tiempo y a mí solo me dejó media hora, ella estuvo hablando 1 hora y media. Y cuando yo empecé a hablar un poco, de repente decía, bueno, pero Adrián, ver más rápido, que tenemos que falta media hora para acabar. Y yo recuerdo que algún profesor me dijo, Adri, la próxima vez que te diga eso, dile, oye, tú has hablado 1 hora y media. Ahora me toca a mí media hora hablar como tutor de mi clase. O sea, te esperas, como yo me esperaba con y haber marcado el respeto para que no te vuelva a pasar, me dijo, ¿no? Y yo me quedé en plan de, si es que llevas la razón. Y siempre pensé que al final esa profesora nunca le había hablado así. O esas contestaciones a otros profesores. Y yo, que siempre era muy calladito y tal, como que se vio más como no sabía que no podía haber ninguna respuesta por mi parte, pues... Entonces yo creo que eso sería de lo peor que podría pasar, ¿no? O sea... Entonces yo me pregunto, vale, pues si eso es lo peor que puede pasar, en ese caso, si pasara eso, ¿qué haría? Yo decía, bueno, pues lo mismo, ¿no? Intentaría, pues, responderle
responderle duro, o sea, a su nivel, hacerme respetar y pararle los pies a esa profesora, ¿no? Y, y entonces decía, bueno, pues en ese caso, lo peor que podía pasar es que se callara, se quedara